Amor, sexualidad, aprendizaje, emociones, diversidad. Es necesario cuestionarse y estar en movimiento. Lo que no se mueve está muerto. Lo que no se cuestiona no existe. Te damos la bienvenida a Sí que Amo MX, el podcast que te acompaña en tu proceso consciente. Aprende a conocerte a ti y a tu relación con la otredad. Bienvenidos y bienvenides a Sí que Amo, el podcast que habla del amor y las vinculaciones, del cuerpo y su sensación sentida, del sentimiento, la emoción, del pensamiento y la acción. Yo soy Alexa Castillo Nájera Salí, periodista, sexóloga, doctorante en psicoterapias humanistas, psicoterapeuta sexual y aliada pro diversidad. Y yo soy Gabriela Merlos, también conocida como Cristal de Sade. Soy sexóloga, terapeuta y doctorante también en sexualidad y psicoterapias. Y esto es Sí que Amo. ¿Qué entendemos por orientación erótico-afectiva? Ese es el tema del programa del día de hoy. Lo entendemos como la capacidad de cada persona de sentir atracción emocional, afectiva y erótica por personas de su mismo género, diferente al suyo o más de un género. Quién te gusta, te atrae o te enamora depende de ciertos factores de atracción que parten de la orientación erótico-afectiva, con la finalidad de compartirnos y vivirnos en plenitud, sea cual sea el significado particular de plenitud. Hoy tenemos como invitado a mi queridísimo y admirado amigo y colega, Óscar Llanes Marín, académico, trabajador social y psicoterapeuta sexual con perspectiva de género, con atención especializada a la violencia, las masculinidades y el trabajo social. Maestro en sexualidad, maestrante en educación y especialista en psicoterapia. Bienvenido, Óscar, ¿cómo estás? Pues bienvenido. casi que agraciado de estar con ustedes. Siempre es un gusto platicar, discutir y sobre todo pues cuestionarnos muchas cosas que a veces decimos, Eso. Lo que se siente arriba también se siente abajo. Entonces vamos a ver por dónde nos andamos sintiendo las cosas. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Óscar, por haber aceptado la invitación. Y bueno, vamos a empezar con el tema de lleno. Y la primera pregunta que tenemos para ti es, ¿qué es eso de orientaciones erótico-afectivas? ¿Es lo mismo que orientación sexual o no es lo mismo? Pues es que vamos a referirnos a muchas cosas que se parecen, ¿eh? Y aquí tenemos que dejar en claro algo. Depende de a quién consultemos, del libro que agarremos o de la página que consultemos y vamos a encontrar diferentes conceptos. Sin embargo, pues en muchos, digamos, de la bibliografía más actual, se refiere más a orientación sexoafectiva. ¿Por qué? Porque vamos a hablar que no solamente es con quién establecemos un encuentro sexual o erótico, sino también es con quién nos vinculamos amorosa, romántica, sentimental, pues incluso yo diría hasta, pues de algunas formas que a veces vinculaciones que no sabemos que existen, ¿no? Entonces, pues cuando hablamos de orientación sexoafectiva, pues nos referimos a con quienes establecemos estas relaciones y vínculos. Y que también es importante aclarar eso, no es lo mismo relación que vínculo. Porque las personas a veces sostenemos relaciones y a veces hasta ni siquiera nos caemos bien, pero sostenemos la relación porque lo requiere. Pero el vínculo pues ya va a involucrar posiblemente una emoción, un sentimiento, incluso algo que no forzosamente es a largo plazo, pero que involucre pues una forma más profunda, ¿no? Y entonces, pues las personas a veces vamos encontrando a otras personas o nos damos cuenta que ninguna nos puede atraer, pero esta atracción puede ser a través de algo que yo vea físicamente, algo que yo vea intelectualmente, algo que yo vea emocionalmente. Entonces, bueno, hablamos de un espectro muy amplio. Orientación sexual es un término, digamos, que lo vamos a escuchar de manera habitual. Sin embargo, pues se prefiere orientación sexoafectiva para que se contemple, como les decía, que hablamos de cuestiones sexuales, eróticos y afectivas también, y no solamente en el plano del encuentro sexual o del encuentro erótico. Por eso es que vamos a encontrarlas, pero vaya, en realidad ambas se deberían de referir a lo mismo. Ok. Óscar, ¿por qué hablamos de orientación y no de preferencia? Fíjense que esta pregunta me parece que, a pesar de que ya en muchos espacios se ha tratado de aclarar, ¿no? el dónde y por qué, en realidad, vaya, es que incluso la misma ley, la normatividad mexicana hace alusión a preferencia sexual.
Y entonces, pues tendremos que remitirnos al origen de las palabras, porque las palabras tienen un significado. Y de acuerdo al contexto donde la pongas, va a tener un significado parecido, pero no totalmente distinto. Entonces, pues la palabra preferir hace alusión a una decisión que tomamos. Entonces, yo puedo decidir esto hoy, mañana decido otra cosa, y eventualmente puedo retornar a lo de inicio. Pero esto puede estar variando de acuerdo a mi sentir del día de hoy, a cómo desperté, a si dormí, cualquier circunstancia que altere esa decisión. Preferir o una preferencia sexual se refiere a algo que yo en este momento pues requiero, me gusta, me llama la atención, pero mañana puede ser distinto. Pero eso es una cuestión, digamos, voluntaria, ¿no? Casi que hoy nací un poquito más esto, hoy nací menos esto. Y bueno, si alguien lo vive así, pues sería un descubrimiento fantástico, ¿no? Sin embargo, realmente mayores personas no lo hacen así. La orientación sexoafectiva o orientación sexual, como decíamos hace un momento, pues hace referencia a algo que en realidad se descubre, no que se decida. Porque planteamos la idea de que si realmente muchas personas lo decidieran, pues debido a la situación que se vive de la diversidad en tanto cuestiones de discriminación, violencia, por supuesto, cuestiones de asesinatos, desapariciones, pues muchas personas no decidirían ser parte de una diversidad sexogenérica. Dirían, no, porque a mí me convendría más ser heterosexual y hoy decido ser heterosexual. En realidad no es así. Las personas vamos descubriendo nuestra orientación sexoafectiva y este descubrimiento puede pasar hoy, mañana, o pasado mañana o en 10 años. Y eventualmente eso puede ir fluctuando. Pero no se preocupen, no significa que les va a pasar a todas las personas que les ande cambiando, sino que de repente nos vamos dando cuenta que nos sentimos atraídos o atraídes hacia otras personas que antes no habíamos sentido esa atracción. Y eso pues muchas personas asumen que puede suceder en la adolescencia. En realidad puede suceder en cualquier momento de la vida. Hay personas, por ejemplo, bisexuales, homosexuales, que nos dicen, es que yo desde la primaria, desde 4 o 5 años, me daba cuenta que me sentía más atraída hacia ciertas personas. Y hay personas, por ejemplo, que te dicen, yo viví creyéndome y sintiéndome atraída hacia, por ejemplo, una persona de un género distinto al mío, pero de repente a los 21 me doy cuenta que mi amiga me gusta más y me siento atraída hacia ella. Entonces vamos abriendo el espectro. Y hay personas que lo descubren un día y se mantiene así, no digamos estático, pero digamos, pues sí, al menos preferentemente en términos de frecuencia, no en términos de decisión. Mayoritariamente se vive heterosexual u homosexual o bisexual o cualquiera de las otras posibilidades en cuanto a la orientación sexoafectiva. Por eso hablamos de una cuestión voluntaria y de una cuestión que se descubre. Algo que aparentemente, porque ninguna teoría lo ha comprobado totalmente, algo con lo que se nace. Y pues que verdaderamente las personas que formamos parte de toda la población tenemos una orientación sexoafectiva, sea cual sea, o incluso aquellas que ni siquiera han sido descubiertas, pero de que sentimos algo en nosotras, en nosotros y nosotros mismos hacia otras personas, eso nos permite saber desde dónde me estoy reconociendo con la otredad, con las otras personas. De hecho, pareciera que las orientaciones son más bien fluidas, ¿no? Como la vida en sí, o sea, no vamos a mantener siempre los mismos... No es estática. Ajá, exacto. No vamos a mantener siempre lo mismo toda la vida, podemos irnos descubriendo en diferentes formas. Pero también lo que pasa es que como están tan estigmatizadas varias de las orientaciones, pues que de pronto, por ejemplo, si yo toda mi vida me catalogué como heterosexual, pues no vaya a ser que me vaya a gustar una chica, ¿no? Y entonces, no, o sea, mejor hago como que no me gusta, me bloqueo, y entonces ya digo que sigo siendo heterosexual, no vaya a ser, ¿no? Entonces, en lugar de a lo mejor de permitirme de fluir dentro de mis propias atracciones, pues me lo reprimo. Hablas de algo bien importante que es el permitirte, ¿no? El incluso permitirme cuestionarme mi orientación, ¿no? Porque vivimos en esta sociedad heteronormativa o heterocisnormativa que desde pequeñas y pequeños nos imponen, ¿no? O nos quieren meter en closet inexistentes, ¿no? Entonces muchas veces ese miedo o ese temor a cuestionarme también viene por el miedo a que me juzguen, ¿no? ¿Qué tal si sí me gusta? Claro, y es que en realidad yo creo que esta cuestión del deseo, pues es inevitable. O sea, si sientes atracción o deseo hacia otra persona, sea quien sea, lo vas a sentir. Y aquí es bien importante, creo que aquí cabe la oportunidad de mencionar, los deseos no se pueden eliminar de las personas.
porque esto es lo que tratan de hacer estos esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género. Te quito el deseo y eso no se puede hacer. Entonces, lo que sí se puede hacer y que verdaderamente es también antiético es, de alguna manera, generar aversión, generar fobia, generar miedo, ¿no? Pero eso no significa que voy a dejar de sentir el deseo, sino más bien es que cada que lo vuelva a sentir, voy a experimentar una sensación de rechazo. Muy parecido a lo que veíamos en películas como La Naranja Mecánica, ¿no? Son este tipo de prácticas en las que me generan una sensación, digamos, negativa hacia algo que surge de mí. Esto sí creo que es algo que se debe de mencionar porque las personas pues se van reconociendo y eventualmente por estos convencionalismos, por el sistema heterosis normativo o por muchas otras cuestiones que tienen que ver incluso con intereses económicos o políticos, me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué tan fácil sería para nosotros encontrar a un primer mandatario o una primera mandataria que aceptara abiertamente una pansexualidad o una bisexualidad? A lo mejor eso es, pero a lo mejor en ese cargo no le va a convenir, porque eventualmente va a representar que no le permitan llegar a ese espacio que puede ostentar el poder. Entonces puede venirse de diferentes maneras, incluso como bien lo dices, ni siquiera permitirse experimentar por estas cuestiones que a veces les aquejan en su vida cotidiana. Pero esto pues tiene directamente que ver con la discriminación y el estigma que aún existe en muchas de estas personas, de las que finalmente formamos parte todas, todas y todes. O sea, sí hay que decirlo. Todas, todas y todos estamos ahí. ¿El género determina la orientación? Fíjense que son conceptos que no es que uno determine el otro, sino más bien que están entrelazados, ¿no? O sea, porque yo no puedo decirles primero es el paso 1 y después el paso 2. Sin embargo, sí necesitamos, pues digamos, irnos mirando, reflexionando, identificando, ¿no? Y esto, como eventualmente también puede ir variando, y esto también puede ir variando, pues, algunos otros aspectos. Rápidamente, porque si no, a veces hacemos enciclopedia de conceptos y a veces es más confuso que aclarar. Por supuesto que, pues, para que yo sea una mujer lesbiana, pues, tengo que identificarme como una mujer, independientemente si soy una mujer cisgénero o una mujer trans, pero, pues, es que si yo soy lesbiana es porque soy mujer, me siento mujer y me siento atraída hacia otra mujer. Si yo me identifico como un hombre y me siento atraído hacia mujeres, pues no puedo ser lesbiana, porque soy un hombre que se identifica como hombre y se siente atraído por mujer. Entonces, pues sí, o sea, la identidad de género, sí, cabe aclarar, no es lo mismo que el género de asignación y que no es lo mismo tampoco que la expresión de género, y de ahí pueden salir muchísimas variaciones ricas, y de verdad que yo siempre he dicho, nunca vamos a terminar de conocerlas todas porque eventualmente esto fluye y como fluye se va haciendo cada vez más amplio y no con el afán de categorizarnos, sino con el afán de reconocer nuestros derechos y de irlos exigiendo. Pero eventualmente pues yo necesito primero identificarme con cómo me siento, ¿no? Y a partir de eso pues ya veo quién me atrae. Pero eso también pues es que, digamos, no es un determinante porque, por ejemplo, las personas de género fluido, ¿no? Pues si se sienten atraídas hacia una persona de género fluido, pues entonces hay muchos conceptos que aún no existen para este tipo de atracción, ¿no? Entonces a veces se prefiere decir hacia qué tipo de genitalidad te sientes más atraído. Entonces ahí hablamos de la androsexualidad o la ginesexualidad. Entonces, pues digamos, sí son conceptos que se entrelazan porque las personas de género fluido, en cualquiera de los géneros no binarios, ¿no? No binarios. Las personas genderqueer, pues también tienen una orientación. Sin embargo, aquí más allá de ponerles nombres, pues hacia quién se sienten atraídos, ¿no? Si se sienten atraídas hacia una mujer, pues es una persona genderqueer que se siente atraída hacia una persona que es una mujer, ¿no? O sea, que digamos, no siempre tenemos que caber en una cápsula para poder definir. Pero también es importante que aclaremos que algunas orientaciones sexuales orientaciones sexoafectivas se ven más comunes que otras, pero no es porque la gente no sienta otras, sino porque se refiere a una cantidad más amplia de población que explícitamente lo ha demostrado. Pero cabría decir también pues, que no todas las personas que dicen que son hetero son totalmente hetero. No son. Y esto ya nos lo han explicado muchos estudios que nos han revelado acerca de estas variaciones de la homo, hetero, bi, pansexualidad y otras orientaciones.
Uy, qué interesante. Y se abre y abre y abre más el paraguas de la diversidad sexual, de estas opciones que, como bien lo dices, más que para etiquetarnos entre nosotros mismos, ¿no? Es más bien para mostrar que hay una gama de opciones en las cuales te puedes identificar, ¿no? Así es, y que también nos va dando pauta de lo que se va requiriendo para hacer el reconocimiento y exigencia de estos derechos, ¿no? Eventualmente, pues si no vamos nombrando a todas estas diversidades, si no vamos nombrando a todas estas orientaciones, eventualmente va a traducirse en un desdibujar, en un borrar, en un omitir su existencia y por tanto, pues eso no va a implicar que se haga un trabajo. Y también decirlo, pues es que hay muchas disciplinas que ni siquiera han escuchado alguno de estos conceptos, no los contemplan, no se han metido a estudiarlos y tampoco, pues creo que es de su interés. Yo creo que sí es importante que algunas disciplinas ya tengan en sus formaciones curriculares, ¿no? Pues que van a trabajar con estas personas de alguna otra manera. Yo siempre me he puesto a pensar y les digo a las personas que son mis estudiantes, a veces a lo mejor ustedes no se quieren especializar en estos temas. Es válido, pero al menos tienen que conocerlos porque eso va a implicar que en algún momento va a llegar una persona demisexual con ustedes. En algún momento va a llegar una persona pansexual y tienen que saber cómo nombrarle, cómo tratarla y cómo referirse a cómo se siente, ¿no? Y si no, significa? pues eso va a constituir, exactamente, si no, eso va a constituir un acto de discriminación contra la otra persona. Y es lo que tratamos de evitar al tener este tipo, pues, de, digamos, explicaciones, este tipo de canales, ¿no? En que vamos a ampliar la mirada de las personas. Ay, Oscar, tanto que platicar. Comencemos para, no sé si todo el público conozca esta riqueza de la diversidad sexual de parte de las orientaciones estereotipo-afectivas. Empecemos con lo básico, ¿no? Heterosexual, ¿no? Homosexual, gay, lesbiana, y dentro de estas básicas está estas primeras prácticas que a veces son confusas entre la heterocuriosidad y la heteroflexibilidad. Vamos a ponernos un poco jocosas. ¿Qué es esto de la heterocuriosidad y la heteroflexibilidad? Bueno, pues mira, hace referencia sobre todo a algo que ya diversos autores nos han explicado, ¿no? Una persona difícilmente es totalmente heterosexual y difícilmente es totalmente homosexual. No quiere decir que todo el tiempo esté haciendo cosas que demuestren lo contrario, sino a lo que me refiero es que en nuestra vida cotidiana hacemos cosas, practicamos situaciones que hace que comprueben que no eres totalmente heterosexual. Mira, te voy a poner un ejemplo. A veces muchos hombres heterosexuales que se dicen totalmente heterosexuales y porque realmente se viven así, pero tienen prácticas que llamamos prácticas homoeróticas. Estas prácticas homoeróticas son, por ejemplo, que entre ellos se tocan. Por ejemplo, se tocan las nalgas, se tocan los testículos. Es decir, bueno, pero ¿quiénes hacen eso? Hombres que en su cotidiano, en su forma de llevarse, se tocan, se manosean entre ellos, ¿no? Si tú les preguntas, dicen, no, es que yo no me siento atraído, no me gusta mi compadre, mi amigo, mi cuate. No, no se sienten atraídos, pero son prácticas homoeróticas, porque de alguna manera estimulas el cuerpo de la otra persona, de la otra manera hay un tacto, de la otra manera, digamos, hay diferentes formas en las que te acercas a la otra persona. Entonces, digamos, dejando plasmado esto, ¿no? Que nadie es totalmente heterosexual y nadie es totalmente homosexual, pues entonces cuando hablamos de la heteroflexibilidad o heterocuriosidad o homocuriosidad o lo que sea, se refiere pues a estas... Homoflexibilidad. Homoflexibilidad. Se refiere a estas prácticas que a veces nos permitimos y que a veces las hacemos como parte de una cotidianidad y de algunas prácticas culturales que están bastante permitidas. O sea, hay ciertos espacios en donde es común, por ejemplo, pues que las mujeres se puedan tocar o se puedan tener un contacto o bailar, más cercano. o seducir, Entonces, o darse besos. Así es. Entonces, estas prácticas, pues se refieren a esto, ¿no? Que sale un poco del totalmente heterosexual. O los tríos. O los tríos, por ejemplo, ¿no? O sea, pues yo a veces me pongo a pensar si una mujer dice, me aviento un trío con mi novio y yo lo quiero consentir o me quiero consentir y invitamos a otra tercera persona, eso no significa que yo me sienta atraída hacia esa otra persona, pero eventualmente voy a tener un encuentro con esa persona. Y puede resultar
ser satisfactorio, puede resultar algo que descubrí que me gustó. Muchas personas hacen referencia al término heteroflexibilidad o heterocuriosidad para referirse a aquellos permisos que eventualmente se dan, ¿no? Estas cosas que de repente se permiten. Y esto, pues, lo hacen para referirse a decir, es que yo no soy homosexual. Y sí, a lo mejor no son homosexuales, porque realmente no lo son. Pero por eso es importante distinguir. Una cosa es con quién me acuesto, con quién tengo un encuentro sexual, y otra cosa es con quién me vinculo afectivamente. Porque si yo solamente es una cuestión sexual, entonces no forzosamente es una orientación. A lo mejor es una práctica sexual. O sea, yo si me pongo de ejemplo, yo diría, yo puedo ser un hombre heterosexual, pero eventualmente me gusta fajarme con hombres. No soy gay, soy un hombre heterosexual que gusta de tener prácticas sexuales con hombres, pero no me defino como un hombre homosexual. Y eso también es un hombre que pues tiene sexo con otros hombres. Así es, pero que no se considera homosexual. Es decir, pero ¿cómo no va a ser homosexual? Bueno, no se considera homosexual porque no contempla la idea de relacionarse o de vincularse afectivamente. Solo en la parte sexual. Y eso también es válido. No solamente acercarme sexualmente a otra persona, sin involucrarme de otra manera emocional o sentimentalmente. Eso hace referencia un poco a estos conceptos, sin embargo, sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces las personas los utilizan como burla para referirse a algunas personas que realmente están explorando incluso bisexualidades o pansexualidades. Aquí hablando de esto de los tríos, que estos permisos que estábamos hablando o chances, ¿no? Que quizás se dan más entre mujeres, ¿no? Le voy a consentir a mi pareja, ¿no? ¿Por qué es más fácil o por qué vemos en las sociedades que es más fácil que una mujer acceda a un trío con otra mujer, pero es casi imposible que un hombre acceda con su pareja heterosexual, un trío invitando a otro hombre? ¿Por qué crees que eso mueve más que el que la chica invite a otra chica? Pues mira, en términos conceptuales se llama homofobia. En términos coloquiales se llama miedo al placer anal. O sea, pues no alcanzo a entender. Porque pues sí, viene de una raíz homofóbica, misógina, ¿no? La idea de ser penetrado me asocia a ser femenino, ¿no? Y lo femenino es una identidad no favorable, no deseable, despreciada, entonces pues yo me quiero dejar de lo que se acerca a lo femenino. De hecho, pues entre la misma comunidad gay, ¿no? A veces se tiene un valor de acuerdo al rol que tengas, si eres receptivo o pasivo, como se le llama, o eres insertivo o activo, como también se llama en el argot de este mundo, y entonces pues vamos a tener una diferente interpretación de acuerdo al lugar que nos coloquemos. Yo te diría, si un hombre se niega a tener un trío con su pareja mujer y con otro hombre, pues porque tiene miedo de que le vaya a gustar seguramente, o de que le vayan a hacer algo, y entonces eventualmente descubrir algo que le da un terrible temor por toda la homofobia que aprendió y que ha reproducido en toda su vida. Y me pongo a pensar, pues, ¿qué piensa que este otro hombre, pues, es gay y entonces van a tener un encuentro anal o qué pasa? Entonces, pues, a veces, fíjense que se dan por cuestiones bien básicas, como las cuestiones que nos van prohibiendo a los hombres desde que somos pequeños, ¿no? El hecho de no besar a otros hombres, no los abraces. Los hombres heterosexuales no se abrazan, cuando se abrazan se pegan, porque el chiste es demostrar quién puede más, ¿no? Entonces se acercan y se hacen, ¿cómo estás, no? Porque quiero demostrar el poder, o sea, no te abrazo tiernamente, te abrazo fuerte para que sientas mi poder. Por eso, pues es que a veces vienen estos temores, ¿no? De qué me pueda pasar allá adentro, pero sobre todo también, pues es que no solamente creo que se refiere a la cuestión de la homofobia, sino también al miedo de que el otro varón o del otro hombre le demuestre más placer a mi esposa, a mi novia. Y entonces yo me veo debilitado, disminuido. Es pura cuestión de poder. Y que eso tiene que ver con machismo. Así es. Así es, como lo decía, pues esto deviene, porque la raíz de la homofobia, pues obviamente es el machismo y la misoginia. Entonces vamos a encontrar la raíz de este tipo de negaciones. Pero bueno, después muchos hombres de estos que se dicen que no, son los que te decía, que en realidad tienen muchas prácticas cotidianas homoeróticas, ¿no? Se andan manoseando entre ellos, hacen alusión a tener sexo, anal, te la meto, me la metes, me la chupo. Pero todo el tiempo están diciendo eso, entonces, pues, digamos, son cuestiones que a través del lenguaje, pues es la dominación del espacio y de la relación que quieren sostener con otro hombre.
Entonces, a veces, pues, con estos miedos que se hacen en estos espacios más íntimos. Oye, Oscar, ¿y qué hay de las personas, por ejemplo, que no sienten atracción sexual? Que también es importante decir que no sentir atracción sexual no quiere decir no tener deseo. Claro. Ujú. Sí, pues ¿La bueno, sexualidad? hablamos de la sexualidad justo, y la sexualidad en sí es una propia orientación que ha sido muy discutida en muchos espacios académicos, si es una orientación, si es una práctica, si es un deseo, si deviene incluso de alguna cuestión propia como una disfunción de la vida erótica. Y bueno, aquí hay que aclarar primero, las personas asexuales existen en tanto vivencia, y lo de menos es si es una orientación en este momento o es una práctica. La mayoría de las personas y en la comunidad sexológica aceptamos que es una orientación. ¿Por qué? Porque las personas lo descubren. Y así como a mí me pueden gustar personas de mi mismo género, me pueden gustar personas de otro género, de 2 géneros, de 3 géneros, de todos los géneros, también puede ser que no me sienta atraída, atraído, atraída hacia ningún género en específico. Pero también esto implica, pues, que aclaremos, no quiere decir que las personas asexuales no sientan, claro que sienten, Ujú, porque eventualmente son personas, como personas son seres sensoriales, ¿no? Ujú. Y tampoco quiere decir que no sientan deseo, o que tengan una disfunción de la vida erótica, que tengan deseo sexual hipoactivo, eso tampoco es. ujú. Es una cuestión más que tiene que ver con el descubrimiento de hacia con quién se quieren vincular. Y dentro de la sexualidad hay una variedad muy amplia, no hay una sola forma de ser asexual, y esta variedad pues va a implicar diferentes formas en las que incluso se relacionan. Hay personas asexuales, por ejemplo, que sí se permiten involucrarse emocionalmente con otras personas, ¿no? Pero sexualmente no. Hay personas asexuales que dicen, yo no me vinculo ni erótico, o sea, no quiere decir que no se vinculen con nadie, me refiero en términos románticos y de pareja, ¿no? Románticas. Pueden tener amistades, familia, o sea, cualquier otro tipo de relaciones laborales, ¿no? Pero a lo mejor yo no me permito eso, pero sí me permito la masturbación. Ujú. También puede ser. Hay personas asexuales que dicen, no, tampoco me permito la masturbación. Y bueno, dentro de la sexualidad se contempla que en realidad hay como 3 grandes, ¿no?, grupos de personas sexuales, que son los demisexuales, las personas grisexuales y las personas aseflux, que es como la manera en que a veces se les llama, ¿no? Recordemos que las personas, bueno, lo que pasa es que la demisexualidad a veces está ahí o a veces está fluida en otros espacios, porque pues la demisexualidad hace referencia hacia quién nos sentimos atraídos cuando ya hay un vínculo. No es solamente la atracción física, tengo que haber ya un involucramiento con esa persona, un vínculo afectivo, y a partir de ese vínculo yo puedo determinar si Una me siento relación. atraído. A mí esto de la demisexualidad me parece fenomenal, ¿no? Para evitar a veces muchos fracasos amorosos, ¿no? Sobre todo estos express, pero bueno, esto no quiere decir que lo podamos decidir. La grisexualidad se refiere, pues justo como el nombre que en inglés se conoce como gray sexual, Grace. sexuality se refiere pues a esta orientación que no es que no sientan deseo hacia otras personas, más bien es que sienten deseo en situaciones muy específicas con personas muy específicas. Se hace referencia a esto, es decir, no es ni blanco ni negro, es un espectro gris, entonces va fluyendo. Algunas veces pueden no sentirse atraídos hacia nadie, y algunas veces a alguien en específico le notan algo y dicen, bueno, me siento Ujú. pues atraída. Pero eso eventualmente no implica que se vinculen, solamente pueden sentirse atraídos hacia otra persona. Y el término aseflux, ¿no?, que es un término que se ha ido colocando de manera un poquito más amplia, hace referencia a aquella persona que pues está variando entre diferentes formas de asexualidad, ya sea demisexual, grisexual o simplemente asexual. Entonces, por eso les digo, ser asexual es una variación muy amplia, pero sobre todo se distingue por esta no vinculación erótica y o sexual hacia otra u otras personas. Y que decirlo, hay muchísimas personas asexuales, ¿no? Y se está haciendo ya grandes trabajos para reconocerles, que no se les estigmatice, no se les patologice y Ujú. no se creen eventos que tratan de decir que son personas que tienen una disfunción. Y creo que de ahí partiríamos en un discurso de aceptación, y no solamente de aceptación, de no, como decíamos, exigencia de sus derechos y visibilidad dentro de la misma diversidad sexogenérica,
porque hay personas que ni siquiera les contemplan como parte de la diversidad. Y creo que ya es momento, es un pendiente que tenemos con nuestras poblaciones. Y me Y parece creo que es también bien importante. Vas dos. ¿Vas o voy? Vas. Voy. Y que me parece que también es importante decir o sea, que el placer no necesariamente está relacionado con la atracción sexual. O sea, sí hay una buena parte ahí de placer también, a veces, ¿no? En el caso de las personas asexuales, pues no hay esta atracción sexual, pero sí hay placer. Por eso mismo decías, o sea, hay personas que a lo mejor se pueden masturbar y pueden tener placer a través de la masturbación, pero además de ese hay muchos placeres que esas personas están teniendo, ¿no? Y que pues no es absolutamente nada raro que no lleguen a experimentar una atracción sexual por alguien más. Es. Y esto pues creo que también nos va enseñando que por eso la misma orientación sexoafectiva va fluyendo, ¿no? Hay personas que eventualmente se descubren asexuales en algún momento de su vida, solo que a veces lo asocian a, no, pues ya tiene mucho tiempo que yo no siento atracción hacia nadie, no me relaciono con él, pero no es que no me gusten, sino que simplemente ya no tengo ese interés en este momento de mi vida. Y a veces pues, te vas descubriendo con otras orientaciones, ¿no? Sin embargo, también dentro de la sexualidad, a veces se pueden dar ciertas atracciones, como decíamos, y si te das cuenta hacia quién te puedes sentir más atraído. Pero lo que me refiero es que hay personas asexuales que eventualmente cuando llegan a vincularse o cuando llegan a tener este tipo de atracciones o estos deseos, pues particularmente es con hombres o particularmente es con mujeres o se amplía, o sea, digamos, por eso está la discusión, ¿no? Sobre, digamos, cómo referirnos a la sexualidad. Sin embargo, como yo iniciaba, mientras sepamos que existen y mientras les respetemos, lo de menos es en dónde o qué categoría pongamos, mientras sepamos de su existencia y exijamos todas sus libertades. Y decía que parte importante de la sexualidad es diferenciarla de justamente estas disfunciones de la vida erótica. No, una persona asexual no es una persona que tiene una disfunción de la vida erótica, como bien lo decías, no es un deseo nulo, hipoactivo o bajo, ¿no? Simplemente es una persona que está transitando ahí y ahí está bien, ¿no? Creo que eso es lo más importante, que ahí se siente bien. Así es, y que de verdad que las violencias que viven estas personas son bastante duras, ¿no? Esta cuestión de decirles que es una etapa, que se creen así porque no lo han experimentado y cuando lo experimenten van a cambiar, o que se me hace que eres gay pero no lo quieres decir, o eres lesbiana. Es una serie de cosas que a veces eventualmente se enfrentan y que incluso se les asocian a esta cuestión de la incapacidad para relacionarse. Y no forzosamente es así, ¿no? O sea, las personas asexuales, pues podremos trabajar con él y con una de ellas, o podremos convivir con una de ellas. Y pues, son personas que hacen su vida cotidiana como cualquiera de nosotras. Así como hay personas que se relacionan con mucha gente, pues hay personas que eventualmente prefieren estarse más consigo mismas. Y eso creo que también es muy válido, muy aceptable. Pues yo te quisiera preguntar, a ver, regularmente digamos que las orientaciones sexuales que conocemos más, pues obviamente es la heterosexual y la homosexual, ¿no? Y ya, digamos que ya está más sonada la bisexualidad. Pero ¿qué otras orientaciones podemos encontrar? Así como darle una repasada rápida, ¿no? Como para que el auditorio también para que el auditorio también sepa un poquito, ¿no? Claro, de hecho, cuando hablamos de población LGBTIQ, hay algunas que van apareciendo ahí y tienen la intención de aparecer ahí por algo, ¿no? Sin embargo, sí es importante que hablemos que dentro de esta población, yo no me refiero como comunidad, porque creo que para ser comunidad hace falta todavía mucho trabajo de identidad, de trabajo común, bueno, de una serie de cosas. Por eso me refiero a la población, porque en tanto es diversa, pues también va cambiando de acuerdo al contexto. Pues aparecen las personas homosexuales, ¿no? O sea, las mujeres lesbianas y los hombres gays. En esa población no, o sea, sí están las personas heterosexuales, porque una persona intersex puede ser una persona heterosexual, una persona trans puede ser una persona heterosexual. Sin embargo, no están ahí las personas cis hetero, o sea, en esa población no están. Por eso hablamos de un concepto más amplio que es la diversidad sexogenérica, no diversidad sexual. Pero bueno, yéndonos a estas orientaciones, ya decías, las más comunes, más conocidas,
que no forzosamente aceptadas, pero las más comunes, ¿no? Son la homosexualidad y la heterosexualidad. ¿Por qué? Porque lo hemos visto más, ¿no? Ya hay encuestas, ya está más visible la parte de la homosexualidad en medios de comunicación, o sea, ya ha habido como una transformación. No se ha quitado el estigma, pero ya se habla más de esto. Ya ¿Qué onda con la pansexualidad? Háblanos de la pansexualidad. Pero van surgiendo otras, ¿no? Que, bueno, no es que surjan, más bien les vamos nombrando, porque ya existían. Y entonces encontramos otras, que es la bisexualidad, que también ya se le ha dado espacio, y después nos dicen, pero es que también hay personas pansexuales, asexuales, ¿no? Demisexuales. Y bueno, vamos a encontrar muchísimas. Sin embargo, las más conocidas, incluso yo diría como las más visibles hasta el día de hoy, son la pansexualidad, la demisexualidad, y por supuesto la sexualidad, que ya habíamos hablado hace ratito. ¿Qué es la pansexualidad? Muchas personas se confunden entre pansexual y bisexual. Plantemos así. Una persona bisexual es aquella que se reconoce como mujer o como hombre, o como cualquier identidad que se identifique, pero se siente atraído hacia mujeres y hacia hombres. Pero eso no significa que se sienta atraída todo el tiempo y todo el tiempo esté estableciendo relaciones con esas dos personas, ¿no? O sea, puede ser que sea una persona bisexual, pase un ratote relacionándose con puras mujeres y eventualmente un tiempo se relacione con puros hombres, o ande fluctuando. Es la riqueza de la bisexualidad. Muchas teorías apuntan que básicamente las personas en realidad somos bisexuales, ¿no? Nada más que algunos convencionalismos nos hacen que nos orientemos más hacia un lado o hacia otro. La pansexualidad, a diferencia de esta, de la bisexualidad, se refiere a yo me puedo sentir atraída, atraído, atraída hacia cualquier persona. Nada tiene que ver si esta persona es una mujer cis o trans, si es un hombre cis o trans, pero también me puedo sentir atraída, atraído, atraída hacia una persona genderqueer, una persona de género fluido, una persona no binaria, una persona intersex. O sea, yo me siento atraída, atraído, atraída hacia otra persona por lo que es la persona, no por su género, no por una cuestión específicamente física o por una cuestión específicamente genérica. Digamos, es por lo que implica la persona. Entonces, pues a eso se refiere la pansexualidad. Muchas personas incluso, les digo, se confunden, sin embargo, pues sí hay algunas diferencias importantes, ¿no? Ahora, por ahí seguramente habrán escuchado de un concepto que se llama abrosexual o la abrosexualidad. Nos encanta. La abrosexualidad, que también mucha gente confunde con la pansexualidad, pero que sí, digamos, varían algunas cuestiones. Es, por ejemplo, pues que las personas abrosexuales son aquellas que sienten atraídas o atraídas hacia bueno, no tienen una orientación sexual única, y que más bien se refiere a que la abrosexualidad es que la orientación sexual fluye, ¿no? Entonces, eventualmente me puedo vivir como una persona heterosexual, de repente como pansexual. No quiere decir que esté, digamos, realmente así, sino, digamos, va fluyendo. Por eso se llama abrosexualidad, ¿no? Porque, digamos, apertura el camino. Entonces, de repente, hacia un género igual al mío, hacia un género distinto al mío, y a veces, pues, ambos, y a veces ninguno. Entonces, pues, vamos fluyendo. Y hay otro que seguramente me han escuchado como la escoliosexualidad. Ese término no es tan común todavía, ¿no? Sin embargo, la escoliosexualidad, por su traducción al español, se ha traducido como heterosexualidad. La heterosexualidad se refiere a aquellas personas que exclusivamente se sienten atraídas o atraídos, digamos, erótico, afectiva, sexual, emocionalmente, hacia personas no binarias y genderqueer. O sea, específicamente. Disruptivas. Ajá. Eso diferencia de la pansexualidad, porque la pansexualidad es personas cis, personas binarias, o sea, todas las personas, pero aquí es exclusivamente con esto. Ahora, bueno, no sé si me dan chance, pero rápidamente, no es lo mismo que yo me sienta atraída hacia una persona por su género a que por sus genitales. Y ahí volvemos a abrir el panorama. Porque yo me puedo sentir atraído hacia lo que decíamos, la androsexualidad, ¿no? Entonces, yo me siento atraído hacia cualquier persona que tenga pene y testículos. Puede ser una persona no binaria, puede ser un hombre cisgénero, puede ser una mujer trans, o sea, ¿no? O sea, digamos, quien tenga... A la masculinidad, digamos.
No, pero no tiene que ver una cuestión de género, es una cuestión más de órganos. Entonces yo a veces me siento atraído o atraída hacia personas que tengan esos órganos, independientemente de su identidad de género, ¿no? Porque a veces esto pasa, muchos hombres, muchas personas se cuestionan, pero a ver, entonces cuando un hombre se involucra con una mujer transgénero que le gustan, bueno, para mí es muy obvio, pero le gustan las mujeres, es obvio, ¿no? Porque Es pues, heterosexual. Claro. sin embargo, no forzosamente, porque se puede sentir atraído justo hacia una persona trans, es decir, con una identidad de género que yo asocio a este binarismo, pero con una genitalidad distinta a este binarismo. Y eso puede ser una forma en la que te sientes atraído o atraída por la identidad de género o por la genitalidad de la persona. Entonces, digamos que también estas variaciones, pero estas a veces se asocian más a las prácticas sexuales, porque solamente es para la práctica sexual, no tanto para la vida cotidiana. Claro. A menos que se tratara de un fetiche. Bueno, aunque seguiría siendo práctica sexual, al fin y al cabo. Seguiría siendo práctica, exactamente, sí. ¿no? Sí, Que, eso, sí. que es ahí abrimos el panorama todavía muchísimo más. Ok, vale, Oscar, pues para ir cerrando, te queremos pedir si puedes darnos 5 puntos, así 5 puntos rápidos, para entender qué es una orientación sexoafectiva. 5 puntos. Ok, lo primero es, ¿hacia quién te sientes atraída, erótico, afectiva y sexualmente? Eso no quiere decir que lo hagas. ¿Con quién sientes atracción? 2, es algo que surge en algún momento de tu vida y que eventualmente puede cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Por diversos factores. No hay algo que lo determine, ni su surgimiento, ni su dinamismo. 3, la orientación sexoafectiva no forzosamente cambia, no forzosamente va a transitar de un lugar a otro, pero eventualmente puedes descubrir cosas que te van a llamar la atención. 4, la orientación sexoafectiva es una forma de vincularse, pero también de descubrir con quién no te quieres vincular. Eso parte de tu propia autodeterminación y de la forma de encontrar placeres. Y 5, la orientación sexoafectiva no hace más que alusión a la forma en la que nos relacionamos con la gente. Y eso no siempre pasa al plano de lo sexual, sino también en el plano de lo afectivo, de lo romántico, incluso de lo relacional. Y también ahí hay un amplio factor en el que las personas nos podemos encontrar, pero también desencontrarnos, porque desencontrarse también es muy válido. Creo que con esos 5 puntos yo trataría de hacerlo lo más puntual posible. Muchas gracias, Oscar. ¿Alguna película o serie, Oscar, que reivindique un poquito la orientación afectiva, historias de éxito? Híjole, pues es que hay muchas, pero yo creo que actualmente estamos viendo cómo surgen estas películas que hablan más sobre diversidad. Sin embargo, un gran pendiente con las mujeres lesbianas, ¿no? O sea, es poca la producción con mujeres lesbianas, eso es indudable. Y de las otras orientaciones sexoafectivas casi no hay nada, o sea, pocas, ¿no? Al menos en plataformas como muy comerciales. Yo pensaría, por ejemplo, pensar en este tipo de contenidos no anglosajones, sino europeos. O sea, acercarnos más a las cuestiones latinoamericanas. No porque esos referentes estén mal, sino porque eventualmente es del sur, ¿no? Y eventualmente a veces acercarnos a ver personas de diferentes tallas, de diferentes colores de piel, de diferentes lenguajes, de diferentes formas, nos enriquecen más que fijarnos en una forma de pensar que a veces estas películas nos han dicho, ay, el amor tan romántico entre hombres gays en la prepa, donde tienes casilleros. ¿En qué prepa de México tienes casilleros para empezar, no? Por ejemplo. Entonces, pues por ahora yo creo que sería irle apostando a que si nos vamos a ver este tipo de series como las que hemos visto como Special, o sea, estas series que han surgido como Heartstopper y todas esas, pues vale, se vale, pero que tengamos una mirada crítica sobre qué cosas realmente de esas pasan en México, ¿no? En cuanto a cuestiones culturales, económicas, políticas, y cuáles de verdaderamente están súper alejadas, simplemente por salir a la calle, ¿no? Y eventualmente que el transporte público genere una, bueno, no el transporte, sino el conductor o incluso las personas que se dedican al servicio público te generen una discriminación. Entonces, pues sí hablamos de contextos distintos, pero vale la pena no acercarnos a ella, sobre todo pues, para hacerlo más visible y para que estos contenidos se sigan abriendo cada vez más a estos temas. Solo sí hay que tener un punto de vista crítico. Pues
con esto cerraríamos, Oscar. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Fue un placer tenerte por aquí en este espacio. Esperamos que no sea la última vez. Seguro que sí. Un gusto. Te quiero. Muchísimas gracias a todo el auditorio que estuvo hoy acompañándonos en nuestro programa, en donde hablamos sobre orientaciones erótico-afectivas. Esperamos que haya sido de muchísima utilidad y sobre todo que les ayude a cuestionarse. Estuvimos con ustedes. Alexa Castillo, Nájera Salía. Y Gabriela Merlos. No olviden acompañarnos en nuestro siguiente episodio, en donde hablaremos sobre heridas de la infancia. Esto fue Sí que amo. Sí que amo. Hasta la próxima. Eso.